Holmes acababa de leer con todo cuidado una nota que había recibido con el último correo. Después, con aquella risa seca, característica suya, que quería parecerse a una carcajada, me la pasó y dijo: «Ja, esto ya está en esa frontera fantástica entre lo moderno y lo medieval, entre lo práctico y lo quimérico. ¿Qué opina usted de ello, Watson?» La carta decía así: Asunto: vampiros. Mis abogados me han aconsejado que acuda a usted, porque lo que voy a exponerle es tan delicado que no tiene fácil explicación. Se refiere a un amigo al cual represento. Se casó hace unos 5 años con una peruana, hija de un comerciante, con el cual había trabado relación para discutir un contrato referente a la importación de nitratos. Pero vayamos al punto que trataré más ampliamente con usted. La señora ha mostrado ciertos rasgos extraños y totalmente distintos de su carácter dulce y bondadoso. Él se había casado antes y tuvo un hijo con su primera esposa. El muchacho tenía 15 años y era una criatura encantadora y cariñosa, aunque había tenido la desgracia de sufrir un accidente grave en su niñez. La madrastra fue sorprendida 2 veces en el hecho flagrante de castigar al pobre chico de la forma más injustificada. Una de ellas le ocasionó una tremenda marca en el brazo al golpearle con una estaca. Pero aquello no tuvo importancia comparado con lo que hizo a su propio hijo de 1 año, bebé precioso, por cierto. Hace cosa de 1 mes, ocurrió que la señora Mason, la niñera, dejó sola a la criatura durante unos momentos. Un grito tremendo del niño, como si estuviera sufriendo un gran dolor, la hizo volver precipitadamente. Al entrar de golpe en la habitación, vio a su ama, la señora en cuestión, inclinada sobre el niño y, por lo visto, mordiéndole el cuello. Tenía en él una pequeña herida, de la cual salía un hilillo de sangre. La nana se asustó tanto que intentó pedir auxilio, pero la señora le suplicó que no lo hiciera y le pagó 5 libras para que guardara silencio. Sin embargo, aquella escena produjo una impresión terrible en la mente de la nana, lo cual hizo que empezara a vigilar cuidadosamente a su ama y a atender con mayor esmero a la criatura, a la que había cobrado un tierno cariño. Por fin llegó el día terrible. La señora Mason había perdido ya la energía moral. No era capaz de aguantar más aquel estado de tensión y se lo fue a contar todo con pelos y señales a su amo. A él le pareció una historia tan absurda como le estará pareciendo a usted. Estaba seguro de que su mujer le quería y que era una persona amable y cariñosa, a pesar de que le había pegado una vez sin razón alguna a su hijo. Pero ¿a qué venía el intentar herir a su pequeña y tierna criatura? Decía a la niñera que todo aquello eran imaginaciones, y cuando hablaban, llegó a sus oídos un desgarrador grito de dolor. Era el infeliz bebé. Ambos salieron corriendo en dirección a donde la criada había dejado al pequeño. Imagínese usted, señor Holmes, lo que sentiría aquel hombre al ver a su esposa levantarse de junto a la cuna, donde había estado arrodillada, y advertir la sangre que brotaba del cuello desnudo del niño, manchando las ropas del lecho. Lanzando una exclamación de horror, volvió el rostro de su esposa hacia la luz y vio que tenía también sangre alrededor de la boca. Estaba bebiendo la sangre de su propio hijo. Ya no le cabía la menor duda. Así están las cosas. Se le tiene ahora confinada en su habitación. No se ha dicho nada del asunto, pues el marido está medio loco.
Muy poco es lo que él sabe, y yo mismo de eso que dicen vampirismo. ¿Me verá mañana por la mañana? ¿Tendrá la bondad de poner en juego sus grandes poderes para auxiliar a un hombre que está al borde de la perdición? Si accede a mi súplica, haga el favor de telegrafiar a Ferguson Cheeseman, Sussex, y estaré en su casa a las 10. Suyo, atentamente, Robert Ferguson. Holmes me interrumpió y me pidió el favor de cursar un telegrama que dijera: examinaremos su caso con mucho gusto. A lo que yo pregunté: ¿su caso? Pues si no, teníamos que darle a entender que esta era una agencia a beneficio de los débiles mentales. Claro que era suyo. Le envié el telegrama. Pero, ¿qué sabemos nosotros de vampiros? ¿No cree usted que esto rebasa también la esfera de nuestras actividades?, me preguntó Holmes. Enseguida, me pidió que tomara un libro. Me eché un poco atrás y agarré el voluminoso tomo de consulta a que Holmes se refería. Lo abrió sobre sus rodillas y sus ojos empezaron a moverse lentamente, de arriba a abajo, sobre la lista de los viejos casos a los cuales se había añadido la información que había podido acumular. Holmes comenzó a leer en voz alta: Viaje de Gloria Scott. Aquel fue un mal asunto. Víctor Lynch. Falsificador. Un reptil venenoso. Sí los hay. Víboras. Vaya, vaya, escuche esto, Watson. Vampirismo en Hungría. Y hay más todavía. Vampiros en Transilvania, me dijo emocionado. Desilusionado, me dijo que eso era papel mojado y que no servía de nada. ¿Qué tenemos que ver nosotros con cadáveres que andan y que lo único que se puede hacer con ellos es clavarles una estaca en el corazón para que ya no den guerra? ¿No le parece a usted que eso es una locura?, preguntó de nuevo. Claro que sí, le contesté. Pero no tiene que ser necesariamente un hombre muerto el que se convierta en vampiro. Por lo menos, eso creo yo. Puede haber alguna persona viviente que tenga el hábito del vampirismo. Le parecía que no podíamos tomar muy en serio esta nota referente al señor Robert Ferguson. A las 10 en punto de la mañana siguiente, Ferguson entraba en nuestro despacho. Ya veo por su telegrama, señor Holmes, que es inútil pretender pasar por otra persona con usted, pero ¿qué podía hacer? ¿Cómo quería usted que fuera a la policía con un cuento así? Hay que proteger a esos pequeños. ¿Cree usted que es un caso de locura? ¿Ha tenido usted alguna vez un caso parecido? Por lo que más quiera, deme un consejo, porque si no, voy a ser yo el que me vuelva loco. A lo que el detective respondió sereno: lo comprendo perfectamente, señor Ferguson. Bueno, siéntese un momento, tranquilícese y contésteme lo mejor que pueda a las preguntas que le voy a hacer. Primero tiene usted que decirme qué medidas ha tomado. ¿Sigue su esposa cerca de los niños? A lo que Ferguson respondió: tuvimos una escena terrible. Le aseguro que es la mujer más cariñosa del mundo. Se llevó el disgusto más horrendo de su vida al enterarse de que yo había descubierto su secreto increíble y monstruoso. No fue capaz de pronunciar ni una sola palabra. Solo se limitó a mirarme con una expresión de suprema desolación y desesperanza en los ojos. Inmediatamente salió corriendo hacia su habitación y se encerró allí con llave. Desde entonces se ha negado a verme.
Tiene una criada que estaba a su servicio antes de nuestro matrimonio. Se llama Dolores, y es más bien una amiga que una sirviente. Holmes preguntó de nuevo. Entonces, el bebé no está en peligro inmediato. Ferguson le respondió. La señora Mason ha jurado que no le dejará ni a sol ni a sombra. Puedo fiarme de ella. No siento la misma tranquilidad con el pobre de Jack, porque, según le decía en la nota, ha sido 2 veces objeto de sus ataques físicos. Holmes siguió con las preguntas. ¿Nunca consiguió herirle? No, dijo, y sus facciones duras se suavizaron al hablar de su hijo. Si usted le viera, comprendería que su sola apariencia sería suficiente para aplacar el corazón de cualquiera, a lo que Holmes le dijo. Platíqueme cómo ha sido el ataque a los niños. Ferguson comenzó a detallar. Los resultados han sido distintos. Al mayor le pegó con una estaca, pero en otra ocasión le hizo daño únicamente con las manos. No dio ninguna disculpa, pero dijo que le aborrecía. Lo repitió 1 y 1000 veces. Mientras que el niño, la única explicación que me dio fue que no había motivo. Nunca se han querido. Sin embargo, él es el niño más cariñoso del mundo y me adora. Mi vida es su vida. Siempre hemos sido los mejores amigos. Continuó diciendo. Al principio creí que mi esposa fuera presa de alguna racha de locura y quisiera desahogar su furor sobre ambos pequeños. Pero después solo Jack fue la víctima. Holmes, pensativo, no dudó en continuar su interrogatorio. ¿Otras personas viven en su casa, señor Ferguson? Robert contestó. 2 criadas que hace poco tiempo están en la casa, un caballerizo que duerme en la casa, mi mujer, mi hijo Jack, el pequeñín, Dolores, la señora Mason y yo. Ese mismo día, Holmes decidió que debíamos trasladarnos a Sussex, pues consideró que requería una atención personal. Ferguson se sintió aliviado ante esto. Nos fuimos en tren. Era la tarde de un día nebuloso y cerrado de noviembre en Sussex. Tomamos un coche que nos llevó por un camino largo y tortuoso, lleno de ese barro característico de Sussex, hasta que por fin llegamos a la granja aislada y vieja donde vivía Ferguson. Era un edificio grande y achaparrado, estilo Tudor, que se levantaba sobre un tejado cubierto de líquenes y embaldosados con negras lajas a la manera de Horsham. Las antiguas tejas que cubrían el porche estaban marcadas con un queso y un nombre, según la interpretación gráfica del apellido del individuo que mandó construir el caserón Cheeseman. Un aroma de siglos y de decadencia flotaba por toda aquella imponente construcción. Parecía pertenecer al siglo XVII. Había una estancia central de vastas dimensiones, a la cual nos acompañó Ferguson. La habitación me fue pareciendo, a medida que paseaba mis ojos por ella, la más singular combinación de estilos, fechas y lugares. Tenía una serie de acuarelas modernas, por cierto, de buen gusto, mientras arriba estaba colgada una escogida colección de utensilios y armas de distintas regiones de América del Sur, que habían sido traídos, sin duda alguna, por la señora peruana. Holmes, con aquella repentina curiosidad que le inspiraban las cosas, se puso a examinar dichos implementos con cierto detenimiento. Después, cuando se volvió, había en sus ojos una expresión meditabunda. De pronto gritó: ¡Hola! Un perro había estado acostado todo el tiempo en una cesta que estaba en el rincón. Fue caminando lentamente hacia su amo, desarrollando un gran esfuerzo. Movía las patas traseras con irregularidad y arrastraba la cola por el suelo. Se acercó a Ferguson y le lamió la mano,
a lo que Holmes preguntó: ¿qué le pasa al perro? Ferguson respondió que era algo inexplicable para el veterinario, una especie de parálisis, meningitis espinal, según creyó, pero que ya se le estaba pasando. Esto le había ocurrido de repente en una noche hacía ya unos 4 meses. El detective únicamente confirmó lo que ya había pensado, por lo que dijo: mucho me temo, señor Ferguson, que usted va a sufrir mucho ante la solución de este caso. De momento, no le puedo decir nada más, pero antes de salir de su casa le daré la respuesta definitiva. Enseguida, Ferguson pidió disculpas y subió a ver a su esposa. Cuando bajó el dueño de la casa, no costaba trabajo adivinar en su faz cabizbaja que, desgraciadamente, todo seguía igual. Pidió el té a Dolores y ella, angustiada y sollozando, le dijo: está muy malita. Lo que necesita es un médico. Ante esto, le propuse mis servicios. Dolores me acompañó. Echada en la cama había una mujer que presentaba a primera vista síntomas muy claros de fiebre alta. Apenas se daba cuenta de las cosas, pero en cuanto entré, abrió sus hermosos ojos asustados y miró hacia mí con temor. Al ver que se trataba de un extraño, pareció tranquilizarse y hundió la cabeza en la almohada con un suspiro de alivio. Me acerqué a ella, le dije unas cuantas palabras de aliento y se quedó quieta mientras le tomaba el pulso y la temperatura. Ambos revelaban su estado calenturiento y, sin embargo, mi impresión fue que se trataba más bien de un estado mental de excitación nerviosa que de una enfermedad física. Me preguntó: ¿dónde está mi marido? Abajo, le respondí. ¿Quiere verla? Por lo que me respondió alterada: no pienso recibirle. No quiero que venga. El diablo. ¿Qué podré hacer con este espíritu? Nadie puede ayudarme. Se acabó. Todo está destruido. Haga lo que haga, todo está destruido. Sé que mi marido me quiere, ya lo sé, pero ¿acaso no le quiero yo también? ¿No le quiero yo hasta el extremo de sacrificarme antes de hacerle sufrir? Hasta ese extremo llega mi amor, y sin embargo, es capaz de pensar de mí y hasta de hablarme en los términos en que lo ha hecho. Él no puede comprenderme, y yo no puedo olvidar aquellas terribles palabras suyas. Pero dígale solo una cosa: quiero a mi hijo. Tengo derecho a tener conmigo a mi hijo. Dicho esto, volvió la cara hacia la pared y no dijo una sola palabra más. Bajé enseguida y relaté lo acontecido. Ferguson se resistía a enviar al niño con ella. Recordar lo que había visto le producía horror. Enseguida, una doncella nos trajo una taza de té. Mientras nos lo servía, se abrió la puerta y entró un chico. Era un muchacho de aspecto atrayente, de pálido semblante y hermoso pelo, cuyos ojos azules altamente expresivos se iluminaron con una súbita llama de emoción y alegría al posarse sobre su padre. Le abrazó al cuello y exclamó: «Oh, papacito, no sabía que ya estabas de vuelta. No sabes cuánto me alegro de verte». Ferguson correspondió con cariño. «Querido muchachito, mira, este es el detective Holmes y él es el doctor Watson». El muchacho nos lanzó una penetrante mirada que a mí me pareció poco amistosa. «Di a la señora Mason que traiga al niño», dijo Ferguson. Al poco tiempo regresó y detrás de él venía una mujer. La mujer traía en los brazos un precioso nene de ojos oscuros, de pelo de oro, combinación hermosa de sangre sajona y latina. No había duda de que Ferguson adoraba a la criatura, a juzgar por la ternura con que le tomó en brazos y se puso a hacerle fiestas. En ese momento fue cuando a mí se me ocurrió echar una mirada a Holmes. En su expresión sorprendí la atención más profunda y singular.
Sus ojos, que de momento habían estado fijos en el padre y en el bebé, se habían concentrado con intensa curiosidad en algo que había al otro lado de la habitación. De pronto, sonrió, y sus ojos volvieron a posarse sobre el niño. En su rosado y tierno cuello se veía aún la marca hinchada de la herida, y le dijo al bebé: Bueno, adiós, hombrecito. Has entrado en la vida con paso verdaderamente original. La niñera se retiró con la criatura. La señora Mason tiene un corazón de oro y adora al bebé, dijo Ferguson. Por lo que Holmes le preguntó al niño: ¿Y tú la quieres? El chico negó con la cabeza. Ferguson lo justificó diciendo que Jack era muy raro para aficionarse o disgustarse con las personas, echando el brazo por los hombros al muchacho, y enseguida le pidió que se fuera a jugar. Ferguson no salía de su preocupación y comprendía que el caso era un laberinto sin salida. Holmes, con una sonrisa festiva, dijo: Ahora ya no hay ninguna dificultad. Se trata de un caso en el que hay que utilizar las facultades deductivas de nuestro entendimiento. Ferguson, con tono vehemente, le dijo: por lo que más quiera, si ve usted algo claro en todo este lamentable caso, no me tenga en esta ansiedad. ¿Qué debo hacer? ¿Qué está ocurriendo? Holmes le suplicó que tuviera paciencia y pidió ver a la esposa para esclarecer del todo el asunto delante de ella. Escribió en un papel unas cuantas palabras para que lo recibiera. Watson, ¿querrá hacerme el favor de darle esta nota? Enseguida lo llamé y ambos salieron. Ferguson se dejó caer en un sillón y Holmes se sentó junto a él. Después de haber hecho una cortés inclinación de cabeza a la señora, que le miraba con los ojos desorbitados de asombro, Holmes comenzó a decir: Ahora voy a decirle, señor Ferguson, que como soy hombre muy ocupado y tengo numerosas consultas, mis procedimientos no tienen más remedio que ser breves y directos. Permítame que, ante todo, le diga algo que le va a tranquilizar. Su esposa es una mujer muy buena, muy cariñosa, pero muy mal acostumbrada. Ferguson se incorporó en su asiento con una exclamación de alegría, y Holmes siguió hablando. Tenga entendido que al probarle todo lo que he resuelto, voy a herirle en lo más profundo de sus sentimientos. Permítame que le diga cómo se desarrolló el proceso de mis deducciones. La idea de que esto pudiera ser obra de un vampiro me resultó siempre absurda. Este tipo de cosas no se dan prácticamente en Inglaterra, por lo menos según se arroja la información y la estadística criminal. Pero a pesar de todo, lo que usted dijo era exacto. Usted vio que su esposa se incorporó de la cuna del niño y tenía sangre en los labios cuando la vio. ¿Y no se le ha ocurrido pensar que a lo mejor le sacó la sangre por otro motivo muy distinto de bebérsela? ¿No hubo en la historia de Inglaterra una reina que chupó una herida con objeto de extraer el veneno que se había inoculado a la víctima? Ferguson quedó sorprendido y exclamó: ¡Veneno! A lo que continuó Holmes: Usted está rodeado de un ambiente sudamericano y tiene numerosos utensilios que lo atestiguan. Mi instinto sintió la presencia de esas armas que tienen colgando de las paredes, aún antes de que las vieran mis ojos. La aljaba que usted tiene para flechas de pájaro estaba vacía. Me encontré precisamente con lo que sospechaba. Si el bebé había sido herido con alguna de esas pequeñas flechas mojadas en curare o en alguna otra droga ponzoñosa, significaría la muerte de no ser chupado el veneno. Y el perro, ese pobre perro, siguió diciendo el detective. Si uno se propusiera usar dicho veneno, ¿no cree usted que primero ensayaría en otro para no fracasar con la víctima contra la cual iba a dirigirse?
Naturalmente no pensé que hubiera aquí un perro, pero una vez que le vi, confirmé cuanto me había supuesto. ¿Entiende ahora? Su esposa temía un ataque de esta naturaleza. Por lo que Ferguson, con desilusión, dijo: «Oh, Jackie». «Exactamente», dijo Holmes. Estuve observándolo mientras le acariciaba la cara. Vi en su rostro tal intensidad de celos, tal odio y tal crueldad que no he encontrado en ningún semblante humano. Ferguson no dejaba de repetir: «Oh, mi Jackie, oh, mi Jackie». Tenía que aceptar las cosas tal como eran. Holmes, sin reparo, continuó: «Oh, por lo demás es un muchacho espléndido, pero aborrece a esa otra criatura angelical cuya salud y belleza están en contraste con su propia enfermedad. Siento mucho tener que darle este dolor». En medio del asombro del padre y los sollozos de la señora, Holmes y yo decidimos retirarnos. Ellos tenían mucho que platicar.